Señoras, señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo programa que les ofrecemos en este medio de comunicación local, en el ciclo de ronda de balances con las distintas formaciones políticas del primer año de esta nueva legislatura democrática en el Ayuntamiento de Utrera. Como siempre nos encontramos aquí en este jardín romántico, precisamente de la Casa Consistorial, y hoy es el turno para el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Villalobos, al que ya saludamos y damos la bienvenida. Muy bien hallados. Una legislatura que arranca con un proceso electoral que se celebró el pasado 22 de mayo de 2011 y que en Utrera arrojó la victoria del PSOE. Sin embargo, en la elección de la alcaldía, un pacto de gobierno, Partido Andalucista, Partido Popular, privó a esta fuerza política mayoritaria en el ayuntamiento de estar en el gobierno de la ciudad. ¿Qué ha significado, señor Villalobos, para Utrera que la formación política que ganó las elecciones no esté en el gobierno y esté Utrera gobernada por los partidos que perdieron esos comicios? Bueno, yo creo que fundamentalmente son las consecuencias del mal gobierno, del desgobierno o del no gobierno, prácticamente. Hay que tener en cuenta que estamos viviendo un momento muy complicado, estamos viviendo un momento muy difícil. Yo creo que eso es, todos lo sabemos, no vamos a descubrir nada, y ante esta situación precisamente lo que hace falta son gobiernos valientes, gobiernos atrevidos, gobiernos que tomen la iniciativa ante los grandes problemas que tienen los ciudadanos, ante los grandes problemas que tienen los utreranos, y la consecuencia ha sido que tenemos dos fuerzas políticas muy débiles y que, bueno, han conformado un gobierno que la verdad que ni está ni se le espera, un gobierno que es totalmente pasivo, precisamente en este momento, que son lo que se necesita son gobiernos activos, que está a verlas venir, que prácticamente no está resolviendo ninguno de los grandes problemas que tiene Utrera, y esa ha sido la principal consecuencia. No hay ilusión, no hay ganas, y eso al final pues se refleja en la gestión diaria del gobierno, y lo que es peor, se refleja en la vida de los ciudadanos y en la propia ciudad. Como consecuencia de tener un gobierno que prácticamente no gobierna, pues vamos en una deriva. Esto es un barco a la deriva totalmente, sin rumbo, sin capitán, y bueno, con una preocupación importante por parte de, al menos del Grupo Socialista, pero que creo que es el reflejo de la preocupación por parte de todos los ciudadanos. Precisamente desde ese gobierno conformado en Utrera hace un año, se le dice ahora a usted, a su formación política, al PSOE, que ahora se le ha acabado con el pacto de gobierno PSOE Izquierda Unida en la Junta ese discurso de que debe de gobernar el más votado. ¿Qué tiene que decir a esto? Yo creo que quien se atreve a decir eso, en el fondo resulta que es que demuestra una vez más que no se ha enterado de absolutamente nada. Es que no se han enterado de nada y se intentan aquí tirar cortinas de humo sobre cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Vamos a ver. Hay una cosa que es de verdad lo realmente importante en este asunto, y además es una cosa que estamos experimentando hoy día. Es decir, hoy día, por ejemplo, tenemos un gobierno en Madrid que está haciendo todo lo que decía que no iba a hacer en la campaña electoral. Precisamente de lo que se trata es de eso. Es decir, los políticos y sobre todo los municipalistas tenemos que mirar a la cara de los ciudadanos y decirles lo que queremos hacer, y luego no hacer lo contrario de lo que hemos dicho. ¿Qué pasó en Utrera? ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que pasó en Utrera y lo que ha pasado en la Junta de Andalucía? En Utrera yo dije, y eso fue un compromiso personal mío, y es un compromiso que yo asumí que hubiera cumplido, que si yo no sacaba un voto más que cualquiera de los otros candidatos, yo no tenía intención de ser alcalde. ¿Por qué? Porque yo entiendo que una figura como la del alcalde, como mínimo, tiene que tener el respaldo de todos los candidatos, de la mayoría de su pueblo. Y le lancé el reto al resto de las fuerzas políticas que dijeran qué era lo que querían hacer. Y además avisaba que si no sacábamos mayoría suficiente, Partido Andalucista y Partido Popular iban a intentar que no gobernaran. Se nos dijo que era mentira. El PA llegó incluso a acusarnos de que el pacto era entre el PSOE y el PP, que no había ningún pacto y que no lo iba a haber. El Partido Popular llegó a decir que no, que gobernara la lista más votada. Por lo tanto, aquí no se está cuestionando la legitimidad de los pactos. Lo que se está, y lo dije en el discurso, en mi discurso en el pleno de investidura, yo lo que cuestiono es la ética y la estética. La ética, porque no me parece ético decir una cosa y luego hacer la contraria, cosa que por ejemplo no ha pasado en la Junta de Andalucía, donde los dos candidatos dijeron que si podían iban a evitar que el Partido Popular gobernara. Por lo tanto, no estaban mintiendo a los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando van a depositar la papeleta, saben las consecuencias que puede tener su voto.
cosa que no pasó en Utrera. Y en cuanto a la estética, porque el pacto que ha habido en la Junta de Andalucía entre Izquierda Unida y el PSOE ha sido con luz y taquígrafo, con una serie de compromisos programáticos que han sido públicos y se le han dado a conocer a todos los ciudadanos. ¿Cuál es el pacto que hicieron el Partido Andalucista y el Partido Popular en Utrera? No lo sabemos, se hizo de noche, a escondidas, porque en el fondo yo creo que les daba vergüenza. Y no sabemos, más allá del reparto de sillones, a dónde ha ido, cuáles son los compromisos programáticos de ese pacto. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Por lo tanto, vuelvo al inicio, es decir, cuando se dice eso, es que no se han enterado de nada, es que siguen instalados en una política de desprestigio del contrario en vez de prestigiar la acción política. Y los políticos, sobre todo los que en un momento dado tienen una responsabilidad local, lo digo claramente, tenemos que mirar a la gente y decirle lo que vamos a hacer y luego hacerlo. No vale lo que hicieron el Partido Popular y el Partido Andalucista aquí en Utrera en mayo del año pasado, que dijeron que no iban a pactar y en algún caso que gobernara quien más votos sacara, y luego hacer lo contrario. Y no vale lo que está haciendo el Partido Popular en Madrid, que dijo que no iba a tocar ni la sanidad ni la educación, que no iba a subir los impuestos, etcétera, etcétera, y todos estamos viendo qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, aquí se trata de un problema de sinceridad entre las personas que se presentan a un cargo de representación pública y la confianza que tiene que generar en los ciudadanos, que al final van a delegar esa representación en esa persona. Ha transcurrido ya un año de legislatura. ¿Cómo valora ese año de legislatura del gobierno municipal? ¿Qué hubiera hecho el PSOE en el gobierno que no ha hecho este gobierno municipal PAPP? ¿Y qué hubiera hecho que no lo ha hecho este actual gobierno municipal? Bueno, el balance yo creo que es muy negativo. La situación de Utrera es muchísimo peor hoy que hace un año, y no solo por las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo en todo el país y en toda Europa y en todo el mundo, que serían entendibles, sino además agravadas aún por la inacción del gobierno, por un gobierno que no está ni se le espera, que simplemente lleva la inercia de los programas que los propios trabajadores municipales llevan desarrollando a lo largo de los años, pero que no tiene punch, no tiene pulso ni tiene impulso, no es capaz de tomar la iniciativa en un momento que precisamente lo que hay que hacer es tomar la iniciativa. ¿Qué es de lo poco que se ha hecho? Porque realmente podemos hacer un balance muy pobre de lo poco que se ha hecho que no hubiéramos hecho nosotros. Evidentemente yo creo que la privatización de los servicios públicos que se está haciendo y se está promoviendo por parte del ayuntamiento, no estamos de acuerdo con ella, lo hemos manifestado muchas veces y no nos parece lógico. No nos parece lógico que haya servicios públicos como por ejemplo la limpieza, el tema de jardines que se estén privatizando, cuando realmente ese tipo de empleos, por así decirlo, tienen un componente social. Tiene un componente social porque nos guste o no nos guste, las circunstancias que hay son las que son. Y hay personas que solo pueden tener acceso a ese tipo de empleo ahora mismo en las circunstancias que tienen, por su situación de formación, por su situación de edad, por una serie de componentes. Y lo que no podemos hacer es privatizar ese tipo de empleo que tiene un componente social desde lo público y dejarlo en manos privadas y al final derivar todo al beneficio de la empresa privada, únicamente teniendo como excusa que el coste es menor. O sea, aquí no estamos hablando solo de coste, estamos hablando una relación coste-beneficio, evidentemente, que habría que evaluarla, pero también estamos hablando de un componente social que se están olvidando. Nos ha parecido también un disparate la aprobación del plan general, un plan general que se ha olvidado del futuro de Utrera, que hipoteca el futuro de Utrera, donde se sigue pensando en un urbanismo megalómano de grandes recalificaciones, como si estuviéramos todavía en plena burbuja inmobiliaria, y que además ahora, para más INRI, sabemos las consecuencias que tuvo el desarrollo de ese urbanismo, en el que Utrera participó, como muchos pueblos de nuestro entorno, y que en vez de ir a un modelo de ciudad compacto, un modelo de ciudad diferente, un modelo de ciudad que piense más en los ciudadanos, pues se sigue pensando en el modelo de ciudad extensivo y con grandes recalificaciones de terreno. Yo creo que quizá esos dos aspectos sean importantes, ¿no? Pero sobre todo es lo que se ha olvidado. Sobre todo lo que se ha olvidado. Hay un problema fundamental en Utrera, que es el desempleo, igual que en todo el país, igual que en Andalucía. En Utrera es especialmente duro
Este año, en enero, hemos pasado por primera vez de los 8.000 desempleados. Una cifra que no se había llegado nunca en Utrera. Hemos pasado esa cifra. Y el gobierno municipal es incapaz de hablar de empleo. Y eso no puede ser. Un gobierno municipal no se puede escudar en que no tengo competencia. No se puede escudar ahí. Un gobierno municipal no le puede dar la espalda al principal problema que tienen sus vecinos. Y no se habla de empleo. Nosotros llevamos desde el primer pleno pidiendo que se constituya la mesa del empleo, que se debata, que se pongan ideas encima de la mesa. Hemos puesto encima de la mesa un plan estratégico para el empleo. Hemos puesto encima de la mesa un plan de empleo de emergencia dotado con casi 1.200.000 euros, en el que le decíamos específicamente al gobierno de qué partidas presupuestarias se podían minorar para enfocarlo todo a un plan de empleo de emergencia. Y no se nos ha hecho caso. Yo entiendo que se pueden tener diferentes visiones en cuanto al empleo, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es darle la espalda a ese problema, porque no hablar del problema no hace que desaparezca, cuando es verdaderamente el principal problema que tiene esta ciudad, ya digo, igual que Andalucía, igual que España. Y el gobierno, todas las administraciones se tienen que fajar con ese problema, porque tiene que ser la prioridad número uno. Tiene que ser la prioridad número uno. Y por supuesto, hay necesidades básicas en muchos barrios de Utrera que siguen sin atenderse. Y es una deuda histórica que Utrera tiene con algunos barrios. Y se ha pasado la época de las vacas gordas y tenemos los mismos problemas. Pero esos problemas hay que meterles mano. No hay derecho a que los vecinos de la barriada de La Paz estén pasando lo que están pasando. No hay derecho a que los vecinos del Matadero vivan ahora, por ejemplo, ya en cuanto que llega este tiempo, en una continua nube de polvo, con los riesgos para la salud que eso tiene. No hay derecho a que todavía existan barrios en Utrera, como algunas zonas del barrio de San José, algunas zonas de Coca de la Piñera, donde cuando llueve la gente vive en un sin vivir continuo porque viven en un riesgo permanente de inundación. A eso no hay derecho. Son problemas básicos y son problemas prioritarios. Y hay que tener muy claro cuáles son las prioridades a la hora de gobernar. Evidentemente sabemos que estamos pasando un mal momento. Las vacas gordas ya pasaron. Las restricciones presupuestarias son las que son. Por eso ahora hay que tener más claro que nunca cuáles son las prioridades. Y las prioridades son necesidades básicas de algunos barrios, que ya digo que son deuda histórica y que ha pasado el tiempo bollante y no sean esa deuda que Utrera tiene con algunos barrios, no se ha cubierto, y evidentemente el problema del empleo. Y el ayuntamiento tiene que arremangarse, que nos tenemos que arremangar todo, que es el principal problema de más de 8.000 utreranos cada mañana. Y el ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Y no se puede escudar ni el alcalde ni su equipo de gobierno en decir, no, es que no tenemos competencias en empleo. Pero mire usted, si es que se ha dejado de pedir un servicio como el Andalucía Orienta por una cantidad irrisoria. Y eso lo hemos sabido en el último pleno. Y es que aquí no se habla de nada, no se habla de inversiones productivas, no se habla de desarrollo local, no se habla de promocionar lo que de verdad tenemos nosotros. Evidentemente estamos en un momento en el que hay muy poco dinero en circulación, lo sabemos, pero es que hay cosas que no necesitamos que venga nadie a potenciarlas, porque las tenemos aquí, porque podemos poner en valor nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, podemos poner en valor nuestra agricultura, nuestra ganadería, podemos poner en valor una serie de potencialidades que tenemos en Utrera, como somos un núcleo importante en el sector del metal, sector industrial, es decir, que tenemos sector primario, sector servicios, sector industrial, y lo que hace falta es ponerse a trabajar, y evidentemente el gobierno no quiere saber nada de eso. De lo que sí habla el gobierno, y lo ha hecho en este año en reiteradas ocasiones, acusando a su formación política que los gobiernos, antes en el gobierno de Madrid, ahora en la Junta en Diputación, que obstaculizan proyectos para Utrera y le niegan las subvenciones que le corresponden. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Yo creo que eso ya es un discurso manido, es un discurso que llevamos escuchando desde hace ya 9 años, y que al final de lo que se trata es de echar balones fuera y no asumir las responsabilidades de un gobernante. Un gobernante de una ciudad como Utrera, con lo importante que es Utrera, tanto en población como en historia, como en situación geográfica, no puede ir de víctima por la vida. No puede ser, y no puede ser que todo siempre, para cualquier cosa, siempre hay alguien que tiene la culpa. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Pero el alcalde y el gobierno no la tienen nunca. Qué casualidad.
Por lo tanto, estamos acostumbrados ya en Utrera a ese discurso que lleva 9 años haciéndose y que luego la realidad es que no es así. Es decir, vamos a ver, que me digan a mí en toda Andalucía un pueblo que tenga una autovía propia, no que pase, porque la A92 pasa por Alcalá o la Nacional 4 pasa por Dos Hermanas, pero un pueblo como Utrera que tenga una autovía propia, que tenga un hospital, en el que en los últimos 4 años se han invertido más de 125 millones, en torno a 125 millones de euros, en el que en los últimos años con planes E, planes Proteja, planes Menta, etcétera, puestos en valor por gobiernos socialistas, no se había tenido una inversión pública tan grande en la historia de nuestro pueblo. O sea, que es que son cosas que no se sostienen. Al final de lo que se trata es, como he dicho antes, intentar desprestigiar a otros en vez de prestigiar mi labor. Bueno, yo creo que evidentemente el alcalde tiene que defender los intereses de Utrera y probablemente haya decisiones que, independientemente del color político que pueda tener cualquier gobierno, pues haya decisiones que no nos gusten. Y el alcalde tendrá que coger la bandera y nosotros estaremos ahí, los primeros, para defender los intereses de los utreranos. Pero lo que no vale es el discurso continuo de que no, es que como en Utrera gobierna el partido andalucista y entonces no, mire usted, hay muchos pueblos que están en primera línea, que progresan, que avanzan, donde el gobierno es de diferente, el gobierno municipal es de diferente color que el gobierno de la Junta o que el gobierno del Estado de la Nación. Lo que hace falta es tener un gobierno que sea valiente, que tire del carro, que es lo que no tenemos aquí. Esa es la diferencia. Por lo tanto, intentar ocultar las carencias de este gobierno con posibles agravios comparativos que realmente no se sostienen porque los datos están ahí, ¿no? ¿Cómo valora usted la situación del pacto de gobierno un año después? ¿Han surgido algunas diferencias? En algunos puntos ambos han tenido voto contrario, incluso alguna ausencia sonada en algún pleno que ha dado pie a la especulación. ¿Cómo valora usted la situación del pacto y su continuidad para estos próximos 3 años? Estamos ante un gobierno muy débil, eso yo creo que es evidente. Estamos ante un gobierno que entra en continuas contradicciones. Luego además estamos, parece, ante un gobierno que es lo contrario que tiene que hacer un gobierno, es decir, frente a un gobierno en el que tiene que haber una acción global, en el que todo de alguna manera tiene que estar dirigido hacia un objetivo, como en este caso a nuestro juicio tenía que ser la creación de empleo. Son compartimentos estancos donde realmente se pasan la pelota unos a otros. No, esto lo llevan aquellos, no, aquellos lo llevan los otros, no, es que no nos dejan los del PA o los del PP o al revés o no sé qué o no sé cuánto. Y luego, pues hay cosas que no se sostienen, es decir, un partido andalucista que se supone o se define como nacionalista de izquierda, al menos el partido andalucista o la dirección regional del partido andalucista, que en un municipio como Utrera, hasta con el Partido Popular, pues al final tienen los problemas que tienen, ¿no? El sinsentido. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente aquí en Utrera el partido andalucista nacionalista de izquierda pues ha sido poco, ¿no? La trayectoria que ha seguido en los últimos años. Y luego, bueno, pues observan diferencias importantes, ¿no? Y que preocupan. A nosotros personalmente nos preocupan mucho, porque sabemos de la necesidad que tiene ahora mismo Utrera, independientemente de quién gobierne, sí es necesario que el gobierno sea fuerte, que esté unido, que tenga claro qué es lo que quiere conseguir y que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección. Y eso está fallando, y eso nos preocupa muchísimo. Al final, un poco hilando con lo que hemos comentado antes, es decir, realmente a nosotros este gobierno no nos ha planteado, no digo a nosotros, cuando hablo de nosotros no hablo de todos los ciudadanos, no nos ha planteado en ningún momento qué es lo que quiere hacer, cuáles son, bueno, no, mire ustedes, el Partido Andalucista se presentó con un programa, el Partido Popular se presentó con otro, ustedes están gobernando juntos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es su compromiso programático para estos 4 años? No lo saben. Entonces, al final esto no tiene rumbo, esto es un tira y afloja continuo, y con situaciones, como decía, muy preocupantes, por ejemplo, lo que ha pasado en Produsa. Quizás sea más anecdótico el tema de los plenos en los que ha habido, hombre, que yo creo que tiene su importancia, pero bueno, vamos a dejarlo mientras no se, digamos, haya una continuidad en el tiempo, vamos a darle el beneficio de la duda, que no deje de pasar de nada de anécdota. Pero sí hay cosas que son muy preocupantes, que los consejeros de Produsa, del Partido Popular, dimitan y no quieren saber nada de la sociedad y dejen a su socio de gobierno a ver cómo lidia ese toro, por así decirlo. Eso sí nos parece muy preocupante, porque
eso demuestra que no hay un gobierno en Utrera, sino que hay dos partidos que por una serie de intereses están ahora mismo instalados en el gobierno, que no gobiernan, que no tienen un proyecto y que no existe la solidaridad entre, que mínimo habría que exigirle a los socios de gobierno. Aparte del tema de las privatizaciones, del que ya ha expresado su opinión, los temas estrella de esta legislatura han sido el tema de mancomunidad, el tema de agua del Huerna, el anuncio del abandono por parte del Ayuntamiento de Utrera, y también otro de los asuntos que hemos comentado con anterioridad. ¿Qué opina de estos temas, de la mancomunidad, de agua del Huerna y también del tercero de los asuntos, que en concreto era el relacionado con Produsa, del que ya también ha dado algunos apuntes? Sí, vamos a ver. El tema del Huerna me parece un auténtico disparate. Quien tiene memoria en Utrera sabe el agua que bebíamos antes de que llegara al Huerna, y quien tiene memoria en Utrera sabe cómo estábamos antes que llegara al Huerna. Entonces plantear ahora mismo que nos salgamos del Huerna es un auténtico disparate, sobre todo además como se ha querido plantear. Vamos a ver, desde la alcaldía y desde el equipo de gobierno se plantea que rescatamos el agua, pero seguimos en el consorcio y además nosotros ponemos el precio al que queremos comprar el agua. Mire usted, eso no se sostiene. O sea, eso es como si yo llego a una tienda y le digo, no, yo le voy a comprar a usted lo que sea, pero yo le digo a qué precio me lo va a vender usted. No, así no funciona esto. Por lo tanto, hay que estar en los sitios para lo bueno y para lo malo. Si nosotros estamos ahora mismo en un consorcio que creemos que tiene más ventajas que desventajas, y por eso defendemos estar en el consorcio. Creemos que tiene muchísimas más ventajas que desventajas. Por lo tanto, a mí me parece que en el fondo eso no ha dejado de ser otra cortina de humo, un coger no sé qué bandera, cuando realmente yo creo que la ciudadanía y los utreranos saben perfectamente de qué estamos hablando, y no queremos ni hablar de que en épocas de restricción de agua, en caso de estar fuera del Huerna, qué consecuencias tendría para Utrera, porque evidentemente los municipios que estén dentro tendrán prioridad al que esté fuera, y si estamos fuera del Huerna y el Huerna nos tiene que vender el agua, ¿a qué precio nos va a poner el agua? Por lo tanto, ¿cómo va a repercutir eso en el recibo que todos los ciudadanos pagan? Por lo tanto, y ya lo dijimos en su momento, bueno, aquí se ha planteado una historia sin siquiera saber las consecuencias económicas que puede tener, primero para el ayuntamiento, que las tendría, y luego para el recibo de los ciudadanos. Entonces, es una cosa sin sentido realmente lo que se hizo, y bueno, esperemos que eso vuelva atrás, y personalmente espero que no se llegue a materializar nunca la salida de Utrera del Huerna, porque creo que perderíamos muchísimo en calidad de vida y en salud pública todos los ciudadanos de Utrera, y creo que eso son cosas con las que no se debe jugar en función de unos intereses partidistas. Me parece que eso es anteponer unos intereses de partido por delante del interés de la salud de todos los ciudadanos. El tema de Produsa, esas últimas novedades que se han producido, ¿cómo las valora? Bueno, Produsa es algo que es recurrente. Con Produsa, ¿qué ha pasado? Nos gustaría saberlo, realmente. Ese es el problema, que no sabemos qué es lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es que nosotros desde el año 2006 venimos diciendo que podía pasar lo que ha pasado. En el año 2006 se produce el primer embargo de la Seguridad Social a Produsa. Se nos dijo que éramos unos alarmistas, que aquello era una situación puntual, y ya avisamos que la política que estaba siguiendo Produsa estaba descapitalizando Produsa, se estaban financiando con lo que el ayuntamiento le daba a Produsa. Produsa lo vendía, hablando terrenos, el ayuntamiento le daba terrenos a Produsa, Produsa los vendía, y con eso financiaba la actividad ordinaria de la sociedad, lo cual nos parecía un auténtico disparate, y lo avisamos. Al final, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que como se convirtió Produsa en un mero gestor inmobiliario, pues Produsa se ha ido al garete, como se han ido muchas sociedades inmobiliarias. Pero lo peor de todo es que el año pasado, en marzo, antes de las elecciones municipales, lo avisamos y dijimos que había ya trabajadores que llevaban algunos meses sin cobrar. Bueno, yo no voy a repetir lo que a mí personalmente se me dijo desde el gobierno del Partido Andalucista entonces. Se me dijeron auténticas barbaridades. Qué casualidad
que justo después de las elecciones nosotros seguimos pidiendo documentación, seguimos pidiendo información sobre esta sociedad que es patrimonio de todos los utreranos, se nos sigue sin dar. Cuando tenemos acceso la primera vez en el mes de octubre a algo, ya lo decimos, mire usted, está en riesgo de concurso de acreedores. Probablemente ya tendría que haber presentado concurso de acreedores y no se presentó evidentemente por motivos electorales. Y el tiempo nos ha venido dando la razón paso a paso de lo que está pasando en Produce. Desde hace mucho tiempo, que no estamos hablando de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y eso ha sido una auténtica disparate y una auténtica gestión nefasta. Ese es el problema. Y se utilizó Produce como caja negra. ¿Por qué? Porque ahí se evitaba el control político que tiene el ayuntamiento y la fiscalización por parte de la intervención municipal y de la Secretaría General del Ayuntamiento. Simplemente por eso. Entonces en Produce no sabemos qué es lo que ha pasado, porque seguimos pidiendo información y se nos sigue sin dar. Es que se nos sigue sin dar la información. Es que es muy grave. O sea, es que tenemos una sociedad que está en concurso de acreedores, que ya tiene nombrada la administradora concursal y no tenemos información ninguna de por qué se ha llegado a esa situación. El dinero que ha entrado, ¿dónde se ha ido? Mire usted, que es que lo queremos saber. Es que es lógico. Bueno, siempre se nos dice, tendrán toda la información, pero nunca la tenemos, porque ya llevamos mucho tiempo pidiéndola. Y realmente alguien tendrá que ser responsable de este desastre. Y luego los trabajadores que no cobran su nómina desde septiembre, que han estado 2 meses en huelga, porque no cobran su nómina. Yo le digo a cualquier ciudadano, y a algunos ciudadanos, por el momento que estamos viviendo, lo están experimentando en su carne, lo que significa levantarte todas las mañanas, ir a trabajar, sabiendo que no vas a cobrar ni un mes, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Eso no es justo. No es justo. No es humano. Y desde el ayuntamiento, echa balones fuera, así. No se preocupen que los vamos a informar a ustedes. No, mire usted, pero infórmenos ya de una vez. ¿Y qué final le vislumbra usted este tema? Bueno, yo no quiero hacer ahora mismo ya de agorero, pero vamos, nos imaginamos que mal. No tenemos la información porque no se nos ha dado, ya he dicho, pero habría que verla. Pero no, todo hace indicar que Produce está abocado al cierre. Y Produce, como sociedad instrumental, tiene su finalidad. Pero hay que saber qué se quiere hacer. Volvemos otra vez a lo de antes. Tenemos un gobierno que no sabe qué quiere hacer con Utrera. No sabe dónde quiere llevar este barco. Como no sabe dónde quiere llevar este barco, pues le sobran los instrumentos. Si se sabe dónde se quiere ir, Produce una sociedad de desarrollo local. Y ahora mismo las grandes oportunidades de generación de empleo pasan por el desarrollo local. Pasan por potenciar nuestros valores. Y Produce ahí puede jugar un papel importante. ¿Qué es lo que pasa? Que no, como no se sabe, como no se tiene ni idea, ni se tiene claro, ni hay ganas de tirar para adelante, pues Produce, ¿para qué me valía? Pues bueno, pues me valía para gastarme el dinero sin que ni la oposición me fiscalizara, ni el interventor pusiera pero, ni el secretario tampoco del ayuntamiento. Y ahora, como no vale para eso, porque no hay dinero, pues se cierra, punto, y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, ¿cómo que no pasa nada? Alguien tendrá que ser responsable de esto. Habrá que esperar el acontecimiento a ver cómo finaliza este tema, del que sin duda se va a tener que seguir hablando próximamente. Muy brevemente, ya estamos en la recta final. Usted en este año de legislatura ha compatibilizado su cargo de portavoz municipal con diputado provincial. ¿Cuáles son sus funciones en este cargo y cómo eso repercute a Utrera? Bueno, en la Diputación es una entidad que está dirigida a darle soporte y servicio a los ayuntamientos. En este caso yo soy responsable de un área del gobierno provincial y es el área de asistencia técnica municipal. Nosotros desde mi ámbito de actuación pues, damos soporte técnico a los ayuntamientos en cuanto a todo el tema jurídico, asesoría jurídica, emisión de informes, representación en juicio, etcétera, urbanismo y luego el tema de administración electrónica y modernización. ¿Qué ventajas tiene esto para Utrera? Bueno, yo creo que tener un utrerano, en este caso soy yo, pero podía haber sido otro, en el gobierno de la provincia siempre es importante. ¿Por qué? Porque facilita trámites, facilita la accesibilidad. Bueno, en este caso yo, evidentemente, todos los recursos que dependen de mí directamente,
evidentemente están puestos a disposición del Ayuntamiento de Utrera, de los ciudadanos de Utrera. Lo que pasa es que sí es verdad que mi área es un área muy enfocada a darle soporte técnico a los ayuntamientos, y de hecho, bueno, pues ya hemos mantenido alguna reunión en cuanto a todos los temas de administración electrónica y modernización y todo eso entre diferentes técnicos del área de gobierno de la Diputación y técnicos de la área correspondiente del ayuntamiento, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, que facilita el acceso tanto de los ciudadanos como del propio ayuntamiento, un acceso mucho más directo al gobierno provincial, y evidentemente pues todas aquellas políticas que se articulan desde el gobierno provincial, pues yo voy a procurar siempre defender que Utrera esté siempre presente y se pueda favorecer lo más posible, ¿no? Hombre, también hay que tener en cuenta que yo represento a toda la provincia, no solo a Utrera, pero bueno, eso es... Algo cae, ¿no? Algo cae. Bueno, estamos ya concluyendo. La última cuestión: ¿cómo vislumbra usted el futuro político para esta legislatura, estos 3 años que restan, y si tiene previsto presentarse a la reelección dentro de 3 años a las próximas municipales? Bueno, yo creo, uno intenta ser optimista. Yo he dicho muchas veces que los pesimistas no han cambiado nunca nada, y estamos viviendo una mala situación que hay que cambiar, y uno intenta ser optimista. Lo que pasa que es que la verdad este gobierno no te da ni una razón para el optimismo. Por lo tanto, preocupación, o sea, ante el gobierno que tenemos en nuestra ciudad, preocupación, porque creo que es un momento clave, es un momento histórico, es un momento en el que están cambiando muchos paradigmas. Puede ser que estemos viviendo hasta un cambio, hay quien dice que estamos viviendo hasta un cambio de era, y en este momento es cuando de verdad hay que tener un gobierno valiente, que tire del carro, que tenga las cosas claras, que sepa dónde quiere ir y que busque ese proyecto común que es Utrera, que no es de quien coyunturalmente esté en la alcaldía o esté en el gobierno, porque los alcaldes pasan, los gobiernos pasan, pero la ciudad queda. Entonces ese proyecto común sí tiene la obligación del alcalde, del equipo de gobierno, de liderarlo, de abanderarlo. Y ahora mismo Utrera carece de proyectos de futuro, que es lo que más nos preocupa. Por lo tanto, uno intenta ser optimista, pero la verdad que no ve ninguna luz en cuanto a la gestión municipal. Y con respecto a lo de dentro de 3 años, bueno, queda mucho tiempo, y bueno, yo evidentemente si los compañeros de la agrupación del partido pues quieren que vuelva a encabezar la lista, pues por mí no habrá ningún problema, pero bueno, eso ya tendrá su momento, tendrá sus plazos, ¿no? Y evidentemente para mí fue un honor encabezar la lista del Partido Socialista. Presentarse a la alcaldía del pueblo de uno es una de las cosas más importantes que uno puede hacer en su vida. Yo tuve la suerte de poderlo hacer hace un año, y bueno, ya llegará el momento en el que decidirán, pero bueno, nosotros somos un partido democrático, y los propios militantes del partido, los propios compañeros del partido, pues decidirán quién es la persona más adecuada en ese momento. No soy yo quien para decir eso, pero bueno, si el partido quiere, yo estaré dispuesto a digamos, hacerlo otra vez. Muy bien, pues ya antes de finalizar, si quiere añadir alguna cosa más. Hombre, yo creo que estamos, como he dicho antes, en un momento difícil, un momento de mucha incertidumbre, un momento muy pesimista, y yo creo que los responsables públicos tenemos que intentar lanzar a los ciudadanos un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión. Tenemos que salir de esto, y tenemos que salir todos juntos, y tenemos que tener claro que como estamos, o como algunos pretenden que salgamos, desde luego no es como nosotros queremos salir. Aquí tenemos que salir todos juntos, tenemos que salir sin dejar a nadie en el camino, tenemos que salir arrimando todos el hombro, pero tenemos que salir manteniendo los servicios básicos del estado de bienestar que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Y el otro día lo decía yo en el pleno, y sí me gustaría dejarlo muy claro, porque se está intentando dar la vuelta a la tortilla y se está mintiendo interesadamente. La situación que tenemos ahora no la han provocado ninguno de los servicios públicos básicos, ni ninguno de los servicios del estado del bienestar. La situación que estamos ahora no la ha provocado la educación pública, no la ha provocado la sanidad pública, no la han provocado los servicios públicos. La ha provocado la avaricia del capital y la banca y los grandes fondos de inversión especulativos sin control. Esos son los que han provocado eso. Por lo tanto,
que no nos dejemos engañar, que nosotros no tenemos la culpa. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los utreranos. No tenemos la culpa de lo que está pasando. No nos pueden hacernos sentir culpables. No nos pueden decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? 4, ¿vale? Pero es que en este país somos 45 millones de personas. La sanidad no es la culpable, la educación no es la culpable, los ciudadanos no son los culpables. Los culpables son quienes son. Y no nos pueden hacernos sentir culpables. Y vamos a salir de esta. Y lo vamos a hacer todos juntos. Y tenemos que hacerlo sin dejar a nadie en el camino. Y tenemos que hacerlo peleando por lo que es nuestro y teniendo claro a dónde queremos ir. Y hay que lanzar un mensaje de esperanza y un mensaje de ilusión, que es difícil, pero que entre todos yo creo que podremos y conseguiremos salir del lío en el que estamos metidos. José María Villalobos, con ese mensaje de la esperanza suyo, ponemos el punto final a esta nueva ronda de entrevistas, en este balance del primer año de esta nueva legislatura democrática en el Ayuntamiento de Utrera. Muchas gracias por haberse acercado aquí a este medio de comunicación local y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Así ponemos el punto final a este programa que les ofrecemos en este medio de comunicación y que próximamente volveremos con otro invitado.